quiero darle las gracias al Colegio de Cirugía por esta distinción de participar en su fiesta anual, especialmente al doctor Carango, que se preocupó por manejar este tema. Este es un tema importantísimo y yo creo que pues nadie lo va a negar, ¿verdad? Que día a día esto se está viendo cada vez con más frecuencia. Prácticamente todos los días estamos involucrando pacientes politraumatizados en todos lados, y no nada más de uno o dos, sino que ya estamos viendo que ahora hasta ya en más ahora con los problemas de todos nosotros nos conocemos, y los cirujanos y los intensivistas y los anestesiólogos que platicamos todos los días, nos peleamos todos los días por los pacientes, sube la presión, que no está orinando, que mete cirugía, que alertatrictomía, que por una sonda, en fin. ¿Qué es lo que yo quiero tratar en este tema con ustedes? Básicamente quiero resaltar los problemas más frecuentes que nosotros como intensivistas vemos en el paciente politraumatizado, principalmente en el paciente con un politrauma severo. Los problemas más importantes, como los ven en esta diapositiva, ¿verdad? Son problemas neurológicos, respiratorios, cardiovasculares, sépticos y renales, que ya lo mencionamos. El manejo politraumatizado presenta pues una variedad de retos importantísimos. Prácticamente desde que el paciente va a entrar, desde que el doctor Cabrera me dice que viene un paciente de quirófano, porque muchas veces ni siquiera sabemos que ya el paciente está en quirófano, empieza uno a temblar, que el paciente viene de urgencia, no sabemos qué. En fin, es un reto. Y es así como lo debemos de tomar todos, somos un equipo y el paciente tiene que salir adelante. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque vemos que si nosotros coordinamos bien, el paciente va a mejorar mucho, porque son pacientes que tienen una mortalidad altísima y una morbilidad también tremenda. Los pacientes salen, muchas veces van a salir adelante, pero con muchas limitaciones físicas. Y ese es nuestro reto en terapia intensiva y en quirófano y en urgencias, manejar todas estas complicaciones para que el paciente, si sale adelante, pues sale con las menos limitaciones físicas posibles a futuro. Entonces, definitivamente un buen manejo global va a mejorar la mortalidad. Este tema es eminentemente quirúrgico. El Colegio Americano de Cirugía tiene años manejando, elaborando protocolos. ¿Para qué? Para que el paciente le vaya bien. El doctor Méndez puso una diapositiva donde nos muestra cómo está integrado. Es muy parecida a esta, ¿verdad? Tenemos el departamento de urgencias, tenemos quirófano, tenemos cuidados intensivos, y todos tenemos que hablar el mismo idioma, porque si no, el paciente se queda igual. Y esto no es más que el famoso ABC en todo, ¿verdad? El ABC en la RCP, el ABC en el manejo de líquidos, el ABC en el manejo del problema respiratorio, el ABC del manejo de shock. Esto se viene organizando y todos debemos tener los mismos criterios como lo hace el paciente desde el prehospitalario. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando llega el paciente por primera vez? Bueno, primero revisamos, obviamente, conocemos el ABC, los ruidos respiratorios, la posición del tubo endotraqueal, el estado cardiovascular del paciente, si viene checado, si no viene checado, si el doctor Méndez me lo mandó con dopamine, epinefrina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? El total de líquidos, ¿verdad? Muchas veces pacientes ya dicen, pues ya llevamos 12 litros. Y el paciente está chocado, y yo ahora que lo voy a poner, si ya le pasaron 12 litros, ¿qué me pongo? Ya viene con aminas y todo eso. Todo eso está completamente revisado. El documentar completamente el estado neurológico del paciente. A las 72 horas, cuando uno quita la sedación, el paciente no despierta.
Y entre entonces nos dimos cuenta que el paciente había participado en un accidente automovilístico y tenía trauma encefálico que no está documentado. Entonces lo llevamos a tomografía y vemos cosas catastróficas ahí. Entonces la exploración completa para evaluar las lesiones en forma extensa. La historia clínica es básica, como les digo, no les voy a decir nada nuevo. La historia clínica, y si nosotros por la premura nos metemos a quirófano, pasamos a terapia intensiva o dormimos a un paciente sin tener la historia clínica completa, nos va a ir mal. Como ven aquí en esta diapositiva, el uso de drogas y de alcohol está presente en aproximadamente 30% de los pacientes politraumatizados, y si siento, y a lo mejor hasta nos quedamos cortos. ¿De qué va a depender el pronóstico? El pronóstico es muy importante para nosotros porque lo primero que nos pregunta el familiar del paciente, oye, ¿se va a salvar? Oye, ¿cuántos días va a estar en terapia intensiva? Oye, ¿va a volver a entrar aquí? Bueno, no sabemos. Si nosotros tomamos en cuenta la historia clínica y está muy bien descrito, hay muchos trabajos donde le mencionan a uno si el paciente politraumatizado grave es hipertenso, disminuye su probabilidad de vida. Si es hipertenso diabético, pues ahí le vamos sumando y vamos. Entonces, eso nos sirve a cirujanos, a anestesiólogos, a intensivistas, para dar un pronóstico anticipado al paciente. Si es un paciente que tiene mucha comorbilidad, obviamente no podemos decir que el paciente le va a ir bien, porque no es nada más la cirugía, no es nada más la fijación de costillas o la resección de X víscera. El paciente conlleva muchas comorbilidades. La exclusión de lesiones no diagnosticadas, eso también es un problema muy importante, porque nosotros, obviamente, cuando el paciente llega, pues el cirujano, el ortopedista se va directamente hacia su problema. Y muchas veces el paciente llega a terapia intensiva y todavía una semana después nos damos cuenta que el paciente tiene una hemorragia intraabdominal no diagnosticada. ¿Y por qué? Porque el paciente no avanza en su tránsito intestinal, el paciente no es posible alimentarlo, porque el paciente tiene un hilo persistente. O encontramos lesiones, todos lo saben, todos los hemos visto. Entonces, bueno, yo quiero recalcar aquí que una historia exacta, un examen físico con habilidad, uso adecuado del tiempo de los estudios de diagnóstico. No podemos ni obviar ni abusar de los estudios diagnósticos. Y sobre todo comprender la limitación de los mismos. Me refiero a que sabemos que el ultrasonido tiene sus limitaciones, es muy útil para algunas cosas, pero no nos dice el 100%. Entonces, si nosotros estamos manejando un paciente politraumatizado que cae el quirófano, se estabiliza y vamos a ver si es posible, necesita otro estudio. Por ejemplo, si yo como intensivista me doy cuenta que el paciente tuvo que entrar a quirófano porque hay una hemorragia interna intraabdominal y ya se resolvió, pero no alcanzaron a hacer una tomografía de cráneo. Bueno, pues yo tengo que tomar en cuenta eso, se le tengo un pendiente de hacer una tomografía porque no lo valoraron un neurólogo. Entonces, si yo estudio eso a los 72 horas, digamos, el paciente empieza a dilatar pupilas y ya es demasiado tarde. Esta es una diapositiva, no la lean toda. Básicamente lo que quiero resaltar es un trabajo muy sencillo que hicieron un grupo de intensivistas y les otorgaron el premio Shapiro por el estudio. Vean lo que hicieron ellos. Este es para su consideración, son cosas que podemos hacer todos. Entonces, en lesiones potencialmente graves que pueden escaparse en la evaluación inicial, pues aquí está lo que yo comentaba al principio, una hemorragia intracraneal no la vamos a ver, y si no tenemos un tomógrafo, menos. Y lesiones intraabdominales lo mismo, ¿verdad? Si nos vamos directamente a un problema de shock, una hemorragia externa evidente, y no revisamos completamente al paciente, pues podemos, 72 horas después, observar un problema serio. La ruptura traumática de la aorta y la radiomiolisis. Los voy a tocar rápidamente cada una de ellas. La tomografía pues es básica para el paciente politraumatizado. Ojalá que todos los hospitales tuvieran un tomógrafo, porque no nada más sirve para rescatar lesiones intracraneales, sino para descartar lesiones a otro tipo, en otros niveles.
es básica, es fundamental. Nosotros ya no podemos estar con nada más con la clínica, será o no será. Entonces, ahí está, ¿verdad?, la utilidad de la tomografía. En el tramo abdominal, las lesiones omitidas en el diagnóstico tardío constituyen una importante causa de muerte que puede ser prevenida, particularmente los traumatismos cerrados. Aquí hay un trabajo donde se demostró, gracias a 677 pacientes con trauma abdominal, hasta 40% de ellos, cuando se hizo una revisión ya más detallada, tenían cierto grado, no quiere decir que todos eran graves, pero cierto grado de complicaciones, hallazgos radiológicos inadvertidos. ¿Y por qué? Por una dudosa historia clínica. Aquí tenemos sospechar lesiones en la arteria de sangre. ¿Qué herramientas tenemos nosotros, o ustedes los ciudadanos? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para evaluar a los pacientes con posibles lesiones intraabdominales? Pues está el lavado peritoneal, que lo protagoniza todo el tiempo el curso de la TDS, el lavado peritoneal en los primeros minutos es importantísimo, te da hasta un 90% de sensibilidad. No es muy específico, pero sí nos puede ayudar a tomar una decisión de meter a un paciente al quirófano en forma temprana. Si tenemos oportunidad de tener tomografía en ese momento, recordar que la tomografía, pues no siempre el paciente está en condición de poder ir a hacer una tomografía en ese momento. Si se puede, pues adelante, porque nos ayuda muchísimo, pero si no, pues tenemos que ir con un lavado peritoneal, o incluso aquí tenemos el ultrasonido. El ultrasonido también no es como la tomografía, pero es muy importante y de mucha ayuda en el paciente politraumatizado. ¿Por qué? Sobre todo el paciente inestable. El paciente con inestabilidad que no se puede mover, el ultrasonido nos ayuda muchísimo. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque también en una diapositiva más adelante nos dice que la mortalidad del paciente aumenta con los movimientos. Entonces, lo menos que podamos hacer es el síndrome comportamental. Es uno de los problemas bien importantes y bien frecuentes en el paciente politraumatizado, terapia intensiva, y eso es lo que le comentaba yo al principio de la plática. Muchas veces es motivo de pleito. Se describe y se dice, aquí están los grados y todo eso, a veces es algo nuevo, se habla mucho sobre el síndrome comportamental, pero a la hora de tomar la decisión, dice, pues sí, y se duda, y la duda mata, ¿verdad? Entonces, o vamos a creer en los parámetros del síndrome comportamental. Aquí están todos los efectos cardiovasculares, renales, cerebrales, todo lo que ocasiona el síndrome comportamental, ¿verdad? Simplemente con liberar la presión intraabdominal nos ayuda muchísimo al paciente en la hemodinamia, en el pronóstico. Y yo acabo de escuchar una plática en Causa Lucas antes de que llegara el ciclo. Estuvimos allá en un curso de nutrición y el doctor Arenas de la Universidad de Guadalajara habló sobre, tiene un libro que se llama que es lo acabo sacando, precisamente está hablando sobre las complicaciones y el síndrome comportamental y la importancia. Ya lo mencionó el doctor Méndez anteriormente, ¿verdad? Imagínense que le toque que va a entrar un paciente a cirugía para un lavado, etcétera, pero ya el paciente tiene daño pulmonar agudo. El daño pulmonar agudo no se ve inmediatamente, lo vemos a las 72 horas o hasta la semana después de que el paciente está en terapia intensiva. El cirujano tiene su plan de que vamos a cerrarlo, vamos a anastomosarlo o vamos a hacer un lavado, etcétera, pero el paciente está con un edema pulmonar no cardiogénico severo y está pegado a un respirador con fracciones inspiradas de oxígeno altísimas, con PIB altísimo. ¿Cómo voy a mover ese paciente a quirófano? ¿Cómo lo voy a sacar a hacer una tomografía? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta en el paciente y es tema de todos los días.
La lesión de aorta, pues si el paciente logra, ¿verdad? Porque vemos aquí que el paciente muere, las lesiones de aorta, que el paciente muere rápidamente en los primeros minutos, pero también podemos tener lesiones tardías o lesiones parciales que con el uso de ventilación mecánica con presión positiva, con movilidad del paciente, puede llegar a desarrollarse o complicarse. ¿A qué me refiero? Pues que hay que tenerlas presentes, hay que tomar en cuenta que el paciente, por paciente politraumatizado, puede tener todo y puede tener nada. Ojalá que todos no tengan cosas sencillas, pero si no las sospechamos, ahí nos quedamos. La radiografía de tórax no es útil para ver un aneurisma, de sospechar un aneurisma traumático. Lo único que nos hace sospechar es a veces el ensanchamiento mediastinal. Pero si yo en un paciente politraumatizado observo una posible ensanchamiento, bueno, no quedarme con la duda y en cuanto se pueda tratar de hacer descartarlo o confirmarlo. Tenemos todo esto: tomografía, ecografía, angiografía, angioresonancia. Tenemos bastantes elementos para poder hacerlo. La rhabdomiolisis es otro problema importantísimo, también ya lo mencionamos, son causas de insuficiencia renal aguda severa. Y si yo tengo un paciente politraumatizado, sobre todo que la historia clínica me dice, o la evidencia me dice que tiene lesiones contusas múltiples, obviamente estoy pensando que ese paciente tarde o temprano por hemólisis y por hemolisis va a llegar a producir una insuficiencia renal. Y nos podemos adelantar para evitar que caiga en insuficiencia renal y nos lleve a 4, sí, el doctor Méndez mencionaba ahí en los criterios de Ripley, ya nos lleva hasta 4 o 6 semanas el paciente en terapia intensiva por una insuficiencia renal, o hay que meterlo en diálisis ¿verdad? Y como vemos aquí, ¿verdad? El manejo inicial pues es a base de líquidos. Entonces, las complicaciones generales, hablamos de nefrotoxicidad asociada a medios de contraste, es algo que también se utiliza mucho frecuentemente en el paciente politraumatizado para hacer diagnósticos y para descartar lesiones. Se utiliza mucho el medio de contraste, y eso es causa también de insuficiencia renal. La politransfusión es otro problema frecuente que tenemos en terapia intensiva, y todos sabemos la coagulopatía por dilución, la coagulopatía por politransfusión, que después nos complica al paciente en forma importantísima. Alteraciones electrolíticas como la hipocalemia, la coagulopatía, hipocalcemia, etcétera, todo eso es causa de... Entonces, el efecto tóxico directo de las células epiteliales plurales pues es la causa más frecuente del paciente con insuficiencia renal. Otro problema frecuente que vemos en terapia intensiva son los pacientes politraumatizados que tienen lesiones periféricas, como la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar también, que es muy frecuente y hay que sospecharlo. Son pacientes que están inmovilizados, y tenemos que tomar en cuenta todo eso, iniciar con medidas profilácticas y iniciar la movilización temprana o la reparación de fracturas para poder hacer la movilización temprana de los pacientes. Las recomendaciones, pues ya todos lo sabemos, deseamos equipo de compresión neumáticos, heparina de bajo peso muscular, vigilancia con ultrasonido, estar rastreando con ultrasonido ahí, buscar si hay posibles coágulos. Otro problema también importante que vemos en pacientes politraumatizados en terapia intensiva pues es la generación de sangrado digestivo alto, principalmente relacionado con las úlceras de estrés, que también sabemos están ampliamente documentadas en los pacientes con cáncer. Esto pues lo dejo en último, ¿verdad? Porque también tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando el paciente ya perdió toda su expectativa de vida, pues no podemos aferrarnos a que el paciente se eternice en un departamento de terapia intensiva. La terapia intensiva es carísimo y los estudios también, y es un gasto oneroso para los familiares.
Entonces hay que hacer esto, se hace en forma periódica, se hacen juntas con todo el equipo que está participando en el manejo y junto con los familiares, y se toma la posibilidad de limitar las medidas terapéuticas de los pacientes que ya por último, nuevos procedimientos en UCI. Este es un trabajo de este doctor, George Belmont. Él lo que hizo fue hacer un análisis de qué tantas complicaciones se generan por la movilización de los pacientes que están graves y que tienen que ir a quirófano, a rayos X, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él propone es que se trate de efectuar todos los procedimientos quirúrgicos que se puedan dentro de la terapia intensiva. Cada día se van haciendo cada vez más frecuentes, pero hay todavía cirujanos renuentes y que se sienten muy seguros en quirófano, hasta una traqueostomía, o quieren hacer en quirófano porque se sienten seguros. O sea, y este doctor demuestra en su estudio que no están equivocados, ¿verdad? La terapia intensiva puede ser un lugar seguro para el paciente porque le vas a quitar movilidad. Y si nosotros tenemos las herramientas necesarias, podemos hacer infinidad de cosas, ¿verdad? Lavados, traqueostomías, gastrostomías, etcétera, etcétera, un montón de fijaciones ortopédicas. Entonces, a esto se refiere el cirujano, se refiere a que entre menos movamos al paciente, le puede ir mejor. Y por último, pues nada más recalcar que somos un equipo, ¿verdad? Y como equipo, si nosotros nos organizamos, podemos salvar más vidas. Muchas gracias.